Bueno, muchísimo, sin duda, de una manera muy determinante, pero me permito ir más atrás. Mi bisabuelo fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador en Berlín y en Roma. Tuve dos tíos abuelos que fueron embajadores, uno en Lima y el otro en el Vaticano. Mi padre fue ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, desde que yo soy niño, que escucho hablar de política internacional y que tuve presencia, estaba presente en discusiones que eran de mucha importancia para Chile como temas que han sido permanentes en nuestra historia. Alguien me recordaba hace algunos días que yo debo haber tenido 15 años, 14 años, y la discusión en mi casa era sobre el Silala, que parece hoy día un día, claro. Por lo tanto, sin duda que tuvo mucho que ver. Sin embargo, yo no entré al Ministerio de Relaciones Exteriores como funcionario, a pesar que mi madre siempre me lo recomendaba, porque mi padre era ministro. Y en la época en que yo salí de la universidad, o estaba cerca de salir de la universidad, entrar al ministerio con el papá de ministro era algo muy desagradable. Yo estaba muy interesado en política al mismo tiempo, pensé que no era yo mi carrera vinculada a la política exterior, sino que a la política interna, y solo una vez que estuve afuera y me dediqué al estudio realmente, me di cuenta que el tema de las relaciones internacionales era un tema que me fascinaba y que me importaba mucho. Sin duda, no, no cabe duda. Yo conocí a Eduardo Frei Montalva cuando yo tendría 10 años. Participé como niño en la campaña del 58, después en la del 64. Yo conocí mucho a don Radomiro Tomic, a Bernardo Leighton. Don Bernardo Leighton me invitó cuando era ministro del Interior a almorzar a La Moneda, él y yo solos. Yo tenía mucha cercanía con esa generación de amigos de mi padre, que eran mayores que mi padre además. Por lo tanto, el ingreso a la democracia cristiana era una cosa como normal. De hecho, el carné para ingresar a la democracia cristiana lo firmaron Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic y Gabriel Valdés porque estaban comiendo en mi casa y yo les dije, ¿por qué no aprovechamos ahora de firmar el carné? Pero como usted sabe, yo no estuve demasiado tiempo en la democracia cristiana. Bueno, yo tengo una imagen de mucha brillantez del gobierno y de mucha idealismo del gobierno. Yo participé en el sentido no de, yo era todavía demasiado, estaba en el colegio, por lo tanto yo no fui en la Marcha de la Patria Joven, pero sí recibía la Marcha de la Patria Joven en Santiago, participé, estuve donde ellos alojaron, me acuerdo que fuimos a verlos con un grupo de gente joven, muchos de ellos alojaron en mi casa, en Barnechea, donde yo vivía entonces, y luego yo tenía una admiración sin límites por Eduardo Frei, y por lo tanto tengo un recuerdo de un gobierno que hizo la reforma agraria, cosa que me impresionaba mucho, y que me impresionaba en buena medida porque provocaba la odiosidad de compañeros de clase mía en contra mía. Y yo vi entonces en torno a mí, mis primos hermanos y otros miembros de mi familia que se vieron afectados por la reforma agraria sobre sus fundos, cómo ellos estaban violentados por este hecho y por lo tanto ahí me di cuenta en buena medida de este fenómeno de lucha social que yo lo sentía relativamente lejano porque vivía yo en una situación privilegiada y lo volví a ver solamente ya una vez que entré a la universidad y me metí muy directamente en los trabajos de verano y en los viajes al sur y en lugares como Curanilahue o Arauco o Leu, etcétera, que cambiaron mi manera de mirar Chile. Pero no cabe duda que para mí el gobierno de Frei era un gobierno maravilloso hasta que entré a la universidad. Bueno, yo tenía a mi padre de canciller, yo miraba lo que sucedía y ¿qué veía yo? Veía yo que el gobierno del presidente Frei era aplaudido en Estados Unidos y era aplaudido en América Latina, que Frei era la alternativa, y así lo creía yo, al proceso revolucionario que se llevaba a cabo en Cuba, al proceso que encabezaba Fidel Castro y al proceso comunista que encabezaba Fidel Castro. Para mí Fidel Castro fue siempre un fenómeno ajeno. Si bien yo podía tener simpatías por el nacionalismo cubano y en contra del imperio norteamericano, yo siempre consideré que era absurda la pretensión de copiar en Chile un fenómeno como el cubano. Mi padre y mi madre, desde niños, nos inculcaron el respeto por las culturas.
y por lo tanto los fenómenos culturales han jugado para mí siempre un papel muy importante. Si a mí me apasionan países como Irán o países como Haití, es precisamente por los fenómenos culturales que reconozco en ellos, no porque admire sus sistemas de gobierno. En el caso cubano yo me daba cuenta de que había una historia detrás, pero la idea de que en Cuba se pudiera hacer en Chile me parecía ridícula y por lo tanto nunca me sentí cercano a los que planteaban eso, nunca. Ni siquiera cuando yo estuve después en el MAPU y me sentí, estaba a la izquierda, nunca lo he pensado. Por lo tanto, el gobierno de Frei, desde el punto de vista exterior, me parecía que era normal que fuera aplaudido por el mundo latinoamericano de la época, que fuera aplaudido por el gobierno de Estados Unidos de la época. No nos olvidemos que estábamos recién salido Kennedy y el presidente Johnson en Estados Unidos, que a pesar de la guerra de Vietnam y lo repugnante que era ese imperialismo norteamericano, eran gobiernos que tenían un cierto sentido socialmente progresista. Y por supuesto la acogida europea. Y la idea chilena o la idea que yo veía de mi padre de forjar una América Latina mucho más integrada y trabajar intensamente por la integración latinoamericana que mi padre llegó en un momento dado a encarnar como imagen. Y al mismo tiempo entenderse con Europa para restar poder a Estados Unidos en la región, me parecía a mí un diseño extraordinariamente atractivo e interesante. Por lo tanto, no puedo dejar de decir de que la política exterior no solamente me sedujo el tema de la política exterior, sino que también me sedujo el tipo de política exterior que mi padre encarnaba y que hizo el gobierno de Frei. Yo voy a ser muy franco, no voy a hacer aquí análisis político en un sentido teórico, no entiendo de que estamos hablando de experiencias personales. Yo cuando entré a la Universidad Católica, en contra de la opinión de mi padre que quería que entrara a la Universidad de Chile, que era más representativa de Chile, decía él, me enfrenté con el mundo de los gremialistas de Jaime Guzmán. Y ese mundo de los gremialistas de Jaime Guzmán era el mundo que yo había conocido en el colegio. Ese era un mundo profundamente antidemócrata cristiano. Detestaba a los demócratas cristianos más que a la izquierda. Por lo tanto, ese mundo hizo que nosotros nos moviéramos a la izquierda porque no había nadie más a la izquierda de nosotros. A diferencia de la Chile, no habían ni comunistas, ni miristas, ni socialistas. Ese es un factor muy determinante en la formación del MAPU, yo creo. En segundo lugar, la democracia cristiana empieza a probar los límites del sistema y sobre todo se enfrenta con un cuadro en el cual no logra revertir de una manera importante la pobreza que se genera en la ciudad y en el campo, y al mismo tiempo nosotros como jóvenes demócratas cristianos de la época en la católica, repito, nos vemos muy influenciados por el surgimiento de Cuba, Vietnam, vuelvo a decir, no Cuba como modelo, sino que el fenómeno del marxismo y el fenómeno del socialismo marxista. Nuestros dirigentes vienen a Europa, vuelven de Europa, viene la rebelión de los estudiantes franceses del 68, nosotros nos tomamos la Universidad Católica el 67, un año antes, después se toma la Chile el 68, y se produce naturalmente una generación, esa generación que es una generación muy determinante en la historia de Chile, por más que no les guste a alguno. El MAPU no es solamente un partido, es una generación. Por lo tanto, lo que hay que decir es que ese grupo de gente adquiere una importancia enorme en la universidad y en la vida de cada uno de nosotros. Yo me fui de la democracia cristiana, más que por las diferencias o no diferencias que tenía el MAPU, era porque yo era parte de una generación que decidió que quería tener su propio instrumento político y que su propio instrumento político lo que quería era asociar a la democracia cristiana con la izquierda. Como se dijo en un momento dado, nos vamos a hacer afuera lo que no pudimos hacer adentro. Pero no nos fuimos porque éramos antidemócratas cristianos. Nos fuimos porque considerábamos que ese partido ya había cumplido con todas sus posibilidades y por lo tanto que nosotros queríamos hacer una cosa afuera. A los historiadores decir si nos equivocamos o no, pero naturalmente yo no me arrepiento de haber vivido la vida de esa generación. Sí, provocó una discusión, pero tengo que decir que esa discusión fue extraordinariamente valiosa, por cuanto mi padre me escribió una carta de unas 4 páginas y yo le contesté otra de 7 páginas,
Y la verdad es que él, en una parte de la carta, y yo tengo que encontrarla, me dice, yo tengo que reconocer que si hubiera tenido su edad probablemente habría hecho lo mismo. Mi padre percibía perfectamente las tensiones internas en la democracia cristiana. Mi padre nunca fue marxista, ni mucho menos, ni siquiera tuvo la tentación de serlo, pero él era una persona que tenía una visión muy progresista y tenía cierta irritación con ciertos niveles de conservantismo arrastrado que había en la democracia cristiana de la época, que después siguió existiendo en mucho tiempo. Ya puedo decir algo sobre eso y los temas que pasaron durante el periodo después de la dictadura, pero en definitiva no fue una pelea mayor. Eso es muy largo. A mí me tocó salir de Chile por razones muy especiales, porque si bien yo tenía una vocación política, y sin duda quería hacer política interna, yo también tenía la vocación de estudiar afuera. A mí el periodo universitario en Chile y la carrera de Derecho que yo no terminé fue muy marcado por las tomas universitarias y por la acción política en la Juventud Demócrata Cristiana rebelde de la época. Cuando a mí se me dio la oportunidad de estudiar afuera, yo dije, esto me va a ayudar a estudiar, porque la verdad es que en Chile había estudiado muy poco. Partí a Inglaterra, hice mis estudios de bachelor, mis estudios de máster, y después me ofrecieron la posibilidad de ir a la universidad en Estados Unidos, y me pareció que no podía perder esa oportunidad. Me fui, y en ese cuadro, estando afuera, me sorprendió el golpe. Y el golpe hizo de que yo dijera, yo no puedo estar fuera de esto, estaría fuera desde el punto de vista físico, pero estaba en condiciones de recibir a la cantidad enorme de exilados que eran amigos míos, que llegaron a Estados Unidos. Me vinculé con el exilio en Nueva York. En Chile se ignora el rol que tuvo el exilio en Nueva York y el exilio en Washington. Si Pinochet mandó matar a Orlando Letelier, lo mandó matar precisamente por lo que hizo el grupo de gente organizado en torno a Orlando Letelier en Washington y en Nueva York, porque la dictadura lo consideró muy peligroso. Pero nosotros montamos la campaña contra la violación de derechos humanos en Naciones Unidas, nos especializamos en Naciones Unidas, yo tenía un carné de periodista para ingresar a Naciones Unidas y participaba en la tercera comisión, estaba presente allí con amigos míos, llevábamos a las delegaciones a votar las condenas contra la dictadura en Chile. Mi entrenamiento en Naciones Unidas no fue como embajador, fue mucho antes, en esa época. En ese momento nosotros nos dábamos cuenta que había que armar conglomerados más grandes para enfrentar el proceso democrático y la reconstrucción del proceso democrático, y mi objetivo personal era provocar el entendimiento entre los demócratas cristianos y la izquierda. Y eso lo trabajé mucho con mi padre, yo en Nueva York, conversamos mucho de ese tema, tuvimos días enteros de conversación, lo conversó mi padre con Letelier y después lo habló con Carlos Altamirano y con Clodomiro Almeida, que se reunieron en distintas partes del mundo, y yo participé de todas esas reuniones. Cuando el MAPU decidió irse al Partido Socialista, yo también lo hice. Así que esa es la historia de ese periodo, que es muy larga y muy compleja, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre el tema. Bueno, no lo viví en la práctica, yo estaba aquí cuando ganó Allende, pero luego, como digo, pasó de que me ofrecieron esta posibilidad de estudiar afuera y yo partí afuera. Por lo tanto, yo no estuve aquí durante el periodo del 70 y... Yo no estuve todo el año, yo me fui el 71 y no estuve hasta el febrero del 73 y después me fui llegué en diciembre del 73 y me volví a ir en marzo del 73. Así que estuve muy poco tiempo. Yo me sentía cercano al gobierno de Allende y muy crítico del gobierno de Allende. En el sentido de que me parecía de que la falta de autoridad y la falta de conducción política estaban generando un cuadro de caos y un clima de confusión que favorecía abiertamente a quienes querían detener al gobierno de Allende y a quienes querían destruirlo. Yo sé que alguien que vea esto en el futuro podrá pensar de que yo estoy hoy, tantos años después, componiendo una mirada, pero la verdad es que lo tengo tan claro. Yo fui al acto del MAPU aquel, en que se quebró el MAPU, y estaba sentado allí cuando escuché a Óscar Guillermo Garretón, que es amigo mío hasta el día de hoy, decir una frase. La frase la recuerdo muy bien porque me impactó demasiado.
hay algunos que pretenden llegar al socialismo sin pasar por la dictadura del proletariado. Y yo pensé, está loco. O sea, yo me dije a mí mismo, esta gente no conoce la sociedad chilena. O sea, no se dan cuenta de que el riesgo nuestro no es que hagamos un socialismo blando, sino que nos impongan una dictadura de derecha, porque yo lo veía alrededor mío. Yo veía en gente que yo conocía cómo se estaban preparando para eso. Yo veía el acaparamiento en las casas de personas que yo visitaba. Yo escuchaba las conversaciones de gente, porque como yo estaba afuera no era peligroso, por lo tanto se hablaba delante mío de todas estas cosas, de cómo se estaba preparando un golpe. Por lo tanto, en ese momento que yo vine a Chile, debo decir, mi padre no estaba aquí, estaba en Nueva York. Pero por razones de mi estructura social, del mundo que yo conocía, yo me veía con la gente de izquierda, que eran mis amigos, que habíamos estado en la universidad, y me miraban y me decían, si pasamos junio esta revolución no la detiene nadie. Y yo decía, pero ¿en qué mundo están viviendo? O sea, no ven lo que pasa. Yo había estado en la embajada en Inglaterra y un general me había dicho, mirándome a los ojos, se salen así de la Constitución y los votamos. Y ese general era agregado militar en Londres. Yo había estado en distintos lados en los cuales me veía, porque claro, yo era hijo de Gabriel Valdés, me recibían siempre con mucho afecto, mi padre era un hombre muy popular y muy querido, y era querido en todos los sectores en esa época. Por lo tanto, el gobierno de Allende para mí era una ilusión, yo tenía un gran afecto y admiración por Allende y por el cariño que la gente le tenía. Yo conocía a muchos ministros que eran amigos míos, encontraba extraordinario que mi generación participara de eso, pero tenía una absoluta distancia con el tipo de discurso, la manera de actuar. Voy a contar una anécdota que puede parecer banal, pero que me dice mucho. Pasaron muchos años y yo estaba exilado porque después del atentado contra Orlando Letelier a mí me dejaron afuera de Chile, no podía volver en la práctica porque, en fin, yo era secretario de Orlando Letelier, lo habían matado, yo dije públicamente que lo había asesinado el régimen militar, por lo tanto no estaba en condiciones de volver. Y yo me fui a México a vivir. Y me encontré en México con todos mis antiguos compañeros del MAPU, o con muchos. Y un día estábamos organizando una exposición de fotos sobre la Unidad Popular. Y pongo una foto de la dirección de mi partido, del MAPU, donde estaba Rodrigo Ambrosio, Jaime Gasmuri, Juan Enrique Vega, creo que Jaime Esteve, amigos todos míos desde niño. Y yo miro a uno de ellos y le digo, ¿me pueden explicar por qué están vestidos de mendigos todos? Me mira y me dice, ¿por qué me dices eso? Porque el aspecto que tienen es un aspecto para atemorizar a la gente. O sea, esas chaquetas, esos bigotes, esas pintas, la única idea que tenían ustedes era mostrarle que estábamos bajo Zapata en la Revolución Mexicana. Había una actitud agresiva y belicosa que solo podía llevar a Allende a un conflicto que no podía ganar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo siempre sentí de que en la Unidad Popular faltó racionalidad, capacidad de comprender la situación de poder real. Y más allá del hecho heroico de la muerte de Salvador Allende, por ejemplo, Orlando Letelier siempre me dijo después, no había nadie en ese gobierno que fuera capaz de entender lo que estaba haciendo Estados Unidos contra nuestra, salvo yo. Y a nadie le importaba, era como si fuera un asunto sobre el cual nosotros éramos invulnerables. Por lo tanto, obviamente, esa tragedia estaba destinada a suceder, esa es mi impresión. Yo creo que la política de Clodomiro Almeida básicamente fue una política de continuidad con la política de Eduardo Frei. La búsqueda era de integración latinoamericana, Allende era un integracionista, pero yo creo que el gobierno de la Unidad Popular no fue capaz de utilizar la política exterior para darle fuerza a su proyecto interno, sino que su proyecto interno tenía tal nivel de velocidad y de descontrol de lo que era la capacidad de tomar decisiones y de imponer decisiones, que el sistema exterior se sentó a mirar cómo la tragedia venía. Por lo tanto, claro, teníamos el apoyo ferviente de países como Argelia, de los países que conformaban aquellos tipos de campeones del tercer mundo, pero la Unión Soviética sabía perfectamente de que Allende no podía, de que no estaba en condiciones de soportar o de tolerar otra Cuba en la región, y Estados Unidos estaba poseído por un grupo de individuos
francamente paranoico y con una visión del mundo autoritaria e imperialista como Kissinger y otros, que no podían aceptar la posibilidad de que en Chile se diera un tipo de gobierno socialista con tendencias marxistas y que esto fuera visto como una inspiración, no por América Latina como piensa mucha gente, en realidad la preocupación de Kissinger era Italia y Francia, mucho más que América Latina. La idea de que podía llegarse al socialismo mediante un proceso electoral en paz y mediante negociaciones era una idea absolutamente intolerable para un personaje como Kissinger. Y como Kissinger despreciaba todo lo que había en el sur del mundo, una vez dijo la famosa frase de que nada de lo que ocurre en los Pirineos puede tener interés para la historia universal, y además agregó la famosa frase sobre Chile en que dijo que Chile era una espada pendiente sobre la Antártica, para decir este país no tiene ningún interés geopolítico de ninguna especie. Hay que leer hoy día los documentos que ha mostrado el Departamento de Estado para darse cuenta del desprecio con que Kissinger habla no solamente de Chile, sino que de sus dirigentes, tampoco solo de Allende, de Eduardo Frei Montalva. En esos mismos papeles a mi padre lo presentan como un agente soviético. Entonces yo digo, cuando uno tiene un grupo de insanos a cargo de la política exterior americana como las que tuvo Nixon en ese periodo y las que organizó Kissinger, es obvio que la política de Allende no podía tener nunca ningún éxito y que no había ninguna percepción en el gobierno de Allende de lo que significaba el tipo de lógica en la cual estaba involucrado Estados Unidos en su lucha contra la Unión Soviética. Bueno, yo lo viví fuera. Yo estaba en mi casa en el estudiante, en una casita de madera pequeña en la Universidad de Princeton, y fui llamado a las 9:30 de la mañana por mi padre para que me contó que había habido un golpe de Estado en Chile. El tema había sido discutido durante las últimas 2 semanas en la universidad, profesores se me acercaban a preguntarme qué pasaba, la gente veía de que había una situación sin salida y había una gran preocupación. Por lo tanto, lo viví como una tragedia que de alguna manera había mucha gente que preveía que algo así iba a pasar, pero lo que no me imaginé nunca fue la brutalidad del tema, y cuando me contaron de que la moneda había sido bombardeada y que el presidente estaba muerto y que estaban matando gente y aparecía gente en el Mapocho, ahí pasamos a una situación completamente distinta, porque ya no era un hecho político, era un hecho moral, y era un hecho de una inmoralidad tal que se transformaba en una tragedia no solamente para Chile, sino que para la humanidad. Y desde ese punto de vista, tan pronto vi el discurso del almirante Huerta en las Naciones Unidas y el incidente que tuvo ahí con el canciller cubano, yo decidí que yo tenía que moverme y comencé a actuar con gente en Nueva York que organizamos un grupo para actuar en Naciones Unidas. Esto fue 1 año y tanto antes que llegara Letelier. Claro. Y participó en esto un grupo de gente desconocida, secretarias de Naciones Unidas, un pintor, un cineasta, un estudiante de sociología. Nos juntamos todos y dijimos, ¿qué hacemos? Y lo que dijimos fue, aquí hay que entrar a Naciones Unidas. Es la única manera donde se puede hacer algo en Naciones Unidas. Por lo cual, como no podíamos entrar, le pedimos a Interpress Service, dirigida por un amigo de mi padre y un amigo mío, Roberto Sabio, que nos diera tarjetas de periodistas, y entramos todos como periodistas. Esa es otra historia, pero en todo caso yo viví el golpe militar como una tragedia que cambió mi imagen de Chile. Yo tenía la idea de que el país tenía instituciones tan fuertes que podía resistir una crisis, y tenía mucha esperanza en la idea de un plebiscito, y me daba cuenta que Allende no podía seguir gobernando como estaba. Entonces las posibilidades eran 2, o entraba la democracia cristiana al gobierno y cambiaba el cuadro, o Allende llamaba a un plebiscito y renunciaba. El golpe de Estado era la única opción que uno no podía aceptar, y fue la que ocurrió. Claro, Orlando Letelier ya cuando él llega se encuentra con este grupo de jóvenes. A este grupo de jóvenes la primera frase que les dice Orlando Letelier es: ustedes son increíbles porque ustedes tienen 2 características que no tiene nadie en la izquierda. La primera es que hablan inglés. La segunda es que saben manejar un llamado internacional, porque en la izquierda nadie sabe hacer llamados internacionales. Es verdad que eso era nuestro principal capital y que conocíamos cómo llegar a Naciones Unidas y habíamos aprendido sobre la base de gente que nos enseñó cómo se manejan las resoluciones y cómo se votan las resoluciones adentro de Naciones Unidas.
Con lo cual él me dijo, vente a trabajar conmigo a Washington cuando termines tu doctorado. Yo hice mi examen de doctorado y me fui entonces a Washington con él, con mi familia, mi mujer y en ese momento 2 niños chicos, y trabajé con él unos 8 meses antes que lo asesinaran. Bueno, Orlando Letelier era un hombre muy atractivo, muy dinámico, muy lleno de energía, muy lleno de optimismo. Él grabó al final, pocos días antes de su muerte, una cassette muy dramática que yo nunca he escuchado, pero que conozco de su existencia, en la cual él mostraba de que él estaba deprimido. Pero yo nunca lo vi deprimido. Él estaba deprimido porque él se daba cuenta que esta tragedia de Chile iba a durar mucho tiempo. Y nosotros, como éramos muy jóvenes, yo tenía 28 años, 29 años, yo veía esto como algo que era imposible que durara porque era imposible que durara. Y por lo tanto, ahora, Orlando sabía mucho de política americana, le fascinaba a Estados Unidos. Era en ese sentido muy proamericano, pero tenía muy claro, digamos, que Estados Unidos tenía intereses muy contradictorios con los que tenía los gobiernos progresistas en América Latina. No se hacía ilusiones respecto de ciertas tendencias imperialistas en Estados Unidos, pero tenía admiración por el pueblo americano, por la gente americana. Tenía muchos amigos en Washington y conocía muy bien Washington. Yo estuve con Letelier con el senador Kennedy, estuve con Letelier con el senador Edmund Muskie, que después fue candidato a presidente de Estados Unidos. Le tenían respeto, lo conocían, reconocían en él un economista latinoamericano de prestigio, y lo entendieron como el jefe de los chilenos en el exterior. Porque ellos no veían a los otros, ellos veían un hombre que hablaba muy bien inglés, conocía muy bien Washington. La gente muchas veces no sabe que Letelier, antes de ser ministro de Allende, fue abogado del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington durante muchos años, con lo cual él conocía esa ciudad mejor que cualquier otro chileno. Así que era un hombre que enseñaba mucho, le gustaba mucho a la gente joven, conversaba mucho con nosotros, respetaba nuestra manera de ser y nuestro juicio. Yo creo que a él le daba mucha fuerza el verse rodeado de este grupo de jóvenes americanos y chilenos que éramos muy activos, esa es la verdad. Por supuesto que él discutió el tema, porque yo estaba con él cuando le dispararon a Bernardo Leyton en Roma y yo estaba con él adentro de Naciones Unidas y nos lo contó un periodista español. Le tengo estos recuerdos muy vivos porque, como le conté, estoy escribiendo un libro sobre el tema, así que me acuerdo muy bien. Nos avisan, han asesinado a un demócrata cristiano en Roma. Y nosotros corrimos y dijimos, ¿qué demócrata cristiano? Nos dicen Leyton, y pensamos que había muerto. Y Letelier y yo conversamos del tema, y Letelier dijo, jamás se atreverían a hacerme eso a mí en Washington. Nunca se van a atrever a hacer una cosa así en Estados Unidos. Y él estaba convencido de eso. Él decía, donde yo me tengo que cuidar es cuando yo salgo a Ámsterdam, o salgo, porque él iba mucho a Ámsterdam, porque había un instituto hermano del instituto donde él trabajaba en Washington, o voy a Europa. Pero la idea de que se iban a atrever a hacer un atentado terrorista en Washington parecía increíble. Yo diría que algo cambió y algo quebró a Orlando la decisión del gabinete de Pinochet, y de Pinochet, por cierto, de privarlo de la nacionalidad chilena. Lo firmó todo el gabinete entero, incluido personajes muy conocidos de Chile como Sergio de Castro, Miguel Schweitzer padre, José Piñera, Echenique, etc. Firmaron el decreto por el cual le quitaban la nacionalidad y lo declaraban traidor a la patria. Eso ocurrió exactamente 15 días antes que lo mataran. Él quedó muy afectado con eso. Orlando Letelier había sido oficial del ejército, había estudiado en la escuela militar. Su fotografía vestido con un uniforme chileno era una fotografía muy destacada en su escritorio, y él tenía un patriotismo enorme. Era un gran bailarín de cueca, era una persona que valoraba mucho el campo chileno, la zona central, le gustaban mucho las mantas, las mantitas chilenas de guaso, cantaba canciones chilenas en guitarra. Orlando no era necesariamente un cosmopolita, era una persona que le había tocado por la vida vivir en Washington, pero tenía un profundo afecto por su país, y lo hirió muchísimo el ataque de la quitada de la nacionalidad, lo dejó muy golpeado. A mí me impresionó porque mi reacción fue decirle,
¿Y por qué no se la quita usted a ellos? Porque usted tiene bastante más legitimidad que ellos. En fin, yo era un niño, pero efectivamente él lo sintió mucho y yo creo que en ese momento quizás él pensó que podía ocurrir algo grave. Pero hasta el día antes, yo almorcé con él el día antes de la muerte, discutimos cómo ayudar a... Él me llamó para decirme que quería almorzar conmigo porque iba a venir la señora de Carlos Lazo, que ella era directora de Codelco en la época, de Allende. Y Carlos Lazo, dirigente socialista, estaba preso y condenado a muerte en Chile por un tribunal de la FACH. Entonces ella iba a venir a Washington y íbamos a hacer reuniones con Kennedy, entonces empezamos a ver los nombres y me acuerdo que habían dos tipos observándonos afuera. Y yo le dije, esos dos tipos nos están mirando hace mucho rato. Y yo me acuerdo de esa escena porque yo me pregunto por qué yo estaba paranoico y él no. Esto fue exactamente el día antes de la muerte de él. Entonces, claro, vivimos eso y tanto Waldo Fortín, un conocido abogado que ha sido abogado de Codelco muchos años, y yo, que éramos sus ayudantes inmediatos y que trabajábamos y vivíamos con él todo el día entero y estábamos en la misma oficina, estábamos muy preocupados de que a él le hicieran algo y él no. Eso no deja de ser una cosa impresionante. Orlando me llamó la noche antes para decirme, ¿escribiste el borrador del artículo que yo voy a mandar al New York Times contestándole a Pinochet por la quitada de la nacionalidad? Y le dije, sí, está listo, lo escribimos con Waldo hoy día en la tarde, en una máquina de escribir. Pero no había fax, no había cómo mandarlo, no había mail. Entonces me dijo, te paso a buscar mañana en la mañana para verlo contigo. Y yo le dije, no, porque tengo que quedarme aquí porque los niños, en fin, tengo que quedarme con los niños, mi mujer va a ir a comprar al supermercado. Me dijo, dile a la Antonia que vaya mañana. Yo le dije, no, porque 3 días que me viene pidiendo esto y no... Y él se conformó a media, porque yo le dije, mira, voy a llegar a las 9:30, tú vas a llegar a las 9, en fin. Por lo tanto, la vida es muy rara. No, él no pasó a buscarme, pero sí se vino con Michael Moffitt y con Ronnie Moffitt, que eran las personas que también trabajaban con nosotros en el mismo equipo. Y murió Ronnie Moffitt, como se sabe. Entonces, la vida así se escribe y por supuesto que a mí me golpeó muchísimo cuando me llamaron para contarme que había pasado esto y que me tenía que ir a la casa porque el FBI había llegado a investigar y que alguien tenía que entenderse con el FBI. Y después pasamos unos 6 meses en los cuales el FBI nos interrogó los ataques de los diarios chilenos contra Letelier inmediatamente después de su muerte. Lo que buscaban era culpabilizarlo y transformarlo en un espía. A mí me acusaron de ser espía cubano, a Orlando Letelier lo acusaron de ser espía soviético, a Waldo Fortín lo acusaron de ser espía de la RDA. Algunos diarios chilenos se excedieron en inventar teorías conspirativas acerca de cómo el MIR podría haber matado a Orlando Letelier o no sé quién. En definitiva, para nosotros y para mí como un joven fue una cosa muy dura porque yo, que era claro que era una víctima, de repente comencé a ser tratado como una especie de culpable de toda esta situación. Pero bueno, pasó y pasan las cosas y yo me decidí después de un tiempo trasladarme a vivir a México. Muy fuertemente, muy decisivamente, porque... Y le voy a decir una cosa más, yo como... No sé si puedo cambiar los tiempos de esta conversación, pero yo lo primero que hice como embajador de Chile en Washington fue pedir de que se abrieran los papeles del Departamento de Estado y de la CIA sobre el caso Letelier. Y yo estoy muy agradecido de que el gobierno del presidente Obama, el vicepresidente Biden, el secretario Kerry, hayan hecho todo lo posible por abrir estos documentos. Pero yo no creo que estén todos los documentos. Y yo creo que allá hay más. Y yo creo que en algún momento lo vamos a saber. Porque yo no me explico algunas cosas que pasaron entonces y honestamente llego a pensar de que la reacción que tuvo Estados Unidos fue una reacción en primer lugar de primero no investigar nada y culparnos a nosotros. Eso es lo que hicieron los partidarios del gobierno de Nixon de la época, perdón, de Ford de la época, ya había caído Nixon por el Watergate, y después fue elegido, como se sabe, Carter, y cuando cambia Carter, cuando viene Carter al gobierno, ahí la relación cambia completamente con Chile. Pero con todo, los organismos de inteligencia y de seguridad nunca tratan el tema Letelier como lo deberían haber tratado si lo hubieran visto como el primer atentado terrorista cometido en la capital de Estados Unidos por un gobierno extranjero.
sino que lo dejaron de lado. Bueno, Robert Pastor era el jefe para América Latina del gobierno de Carter, y él me dijo a mí que ellos no iban a aceptar que el gobierno de Pinochet mantuviera a Manuel Contreras en el gobierno, en la DINA, y que ellos no iban a aceptar que siguiera la gente vinculada al atentado de Letelier metido ahí, así que le habían dado un ultimátum al gobierno de Pinochet, y que si no había ultimátum y si no aceptaban eso, ellos iban a seguir en un escalamiento de tensiones hasta provocar una situación crítica. Pinochet inmediatamente echó a Contreras, nombró a Daniel Mena, entregó a Townley, en fin. Es decir, Pinochet inmediatamente entregó la oreja a Estados Unidos y las relaciones se deterioraron muchísimo con Carter durante mucho tiempo, hasta que nuevamente ganó el gobierno un conservador, Ronald Reagan, que si bien restableció las buenas maneras, mantuvo muchas de las críticas sobre materias de derechos humanos, y al final de su gobierno llegó a un punto en el cual advirtió a Pinochet que no estaba dispuesto a permitir que Pinochet traicionara el proceso de plebiscito que él mismo había determinado en la Constitución. Bueno, yo vuelvo a Chile porque yo estaba en México trabajando con Juan Somavía en el ILET, un instituto que había formado Juan Somavía y que habíamos varios chilenos ahí, y de pronto se decide de que este instituto se puede organizar en Chile. Y entonces durante el año 80 y 81 yo trato de venir para acá, me doy cuenta que puedo entrar a Chile, puedo empezar a formar el instituto, tomamos una oficina, yo volvía mucho a México, volvía para acá, contratamos personas aquí que trabajaban con nosotros, fuimos allanados en 3 oportunidades, mi casa fue allanada en 2 oportunidades, me robaron álbumes de fotografía que hasta el día de hoy nunca más recuperé y que no sé dónde podrán estar, pero con todo ya estábamos instalados en Santiago y podíamos vivir con cierto nivel de tranquilidad. Por lo tanto, yo me trasladé a Chile porque yo quería vivir aquí, porque quería participar de lo que era un movimiento democrático creciente y donde se estaba realizando una cosa que yo sentía como un sueño personal y que no puedo negar de que tiene algo que ver con la relación mía con mi padre, que era el acercamiento de la democracia cristiana con los grupos socialistas y con la izquierda. Bueno, bien especial. Yo no tenía suficiente dinero para mantenerme en Chile permanentemente, con lo cual empecé a ir a Estados Unidos a hacer clases. Primero estuve en Princeton, que era la universidad donde yo había estudiado, y después, gracias a Alejandro Foxley, yo fui invitado a la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Y bueno, en uno de esos viajes conocí un grupo de personas que me dijeron que en Chile estábamos enfrentando el plebiscito de manera totalmente no profesional y que había que buscar una manera de entender cómo se hacía una situación democrática en un país que estaba sometido a una dictadura por 17 años. Y entonces un grupo de chilenos que estábamos ahí, con un grupo de curas de la Universidad de Notre Dame, del Holy Cross que estaban ahí, todos dijeron, mire, lo que habría que hacer es consultar a las famosas empresas consultoras que hacen encuestas, que hacen focus groups, que saben cómo se maneja la opinión pública. En Chile, ¿quién hizo una encuesta la última vez? Nadie sabe. ¿Pueden hacer ustedes encuestas? No podemos porque nos meterían presos si hacemos encuestas. Entonces, ¿quién va a hacer? Si llegan los americanos a hacer encuestas, eso sería distinto. Yo viajé a Nueva York, me fui a ver 4 empresas, me pareció muy bien una de ellas, soy amigo de ellos hasta el día de hoy, y ellos dijeron, para nosotros ir a hacer una encuesta a Chile sería el paraíso, o sea, no lo ha hecho nadie, sería... Entonces yo fui, cuando terminaron mis cursos en Notre Dame, volví y ellos vinieron. Y estuvieron 3 semanas trabajando con un grupo de cientistas sociales, todos amigos míos, Eugenio Tironi, Carlos Vergara, Guillermo Campero, Ángel Fliflich, otros. Y organizamos un grupo de interlocutores de esta gente, sumando 3 institutos de los que estaban funcionando en Santiago. El ILET, que lo dirigía yo en esa época como director, Juan Somavía era presidente, SUR, que lo dirigía Eugenio Tironi, y el Centro de Estudios por la Democracia, cuyo fundador habría sido Gabriel Valdés, y cuyo director era Mariano Fernández, hoy embajador en el Vaticano. Nos juntamos todos y recibimos a estos extranjeros que vinieron y hicieron encuestas en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, hicieron focus groups
y nos dijeron, el diagnóstico de este país es que este país tiene un cáncer que se llama miedo. Y si ustedes enfrentan el plebiscito denunciando de manera dura a la dictadura y enfrentando la situación de derechos humanos con denuncias sobre derechos humanos, la gente va a tener miedo porque la gente se da cuenta que el poder que ustedes tienen es demasiado inferior al poder que tienen ellos. Ese concepto de que había que enfrentar esto prometiendo o avanzando a la ilusión de la gente en un futuro democrático que le diera libertades a todos, pero no venganza a nadie, que no produjera divisiones profundas en la sociedad, sino que más bien la unidad de la sociedad, ese primer estudio lo hicimos ese grupo de gente y se lo entregamos a Genaro Arriagada cuando Genaro Arriagada tomó la conducción del Comando del No. Y esa fue la base del programa de televisión del No. Genaro me llamó para decirme que quería que yo me hiciera cargo del programa, de dirigir el programa, de coordinar el programa de televisión del No, junto con un demócrata cristiano, porque yo entraba como socialista y entraban los demócratas cristianos, que era Patricio Silva. Patricio Silva Echenique había sido subsecretario de Relaciones Exteriores durante el periodo de don Eduardo Frei Montalva y había sido íntimo, y era íntimo amigo de mi padre, con lo cual, siendo una generación mayor que yo, hicimos muy buenas migas, discutimos las cosas con pasión y sin pelearnos nunca, y fuimos los dos coordinadores políticos del programa de televisión del No. En ese momento, le confieso, yo pensé que mi carrera y mi vida iban a cambiar porque yo me iba a dedicar a las comunicaciones y a la televisión, pero no fue así. El programa de televisión del No es de las aventuras más extraordinarias que yo he tenido en mi vida y es inolvidable porque se creó esos círculos virtuosos en que los publicistas, los cineastas, los intelectuales, los analistas políticos, los que estábamos representando a los partidos y a la concertación de la época, todos funcionamos como un equipo fraternal, en que la capacidad creativa se multiplicó y se duplicó. No hubo ningún genio que nos orientara a todos con sus ideas, como lo hizo ver una película pocos años después. No, genio así no hubo. Hubo una cosa colectiva, más difícil de contar en una película, pero que tiene un valor único, porque difícilmente yo he vivido en mi vida otra situación igual, en la cual un grupo de gente se propone, que no se conoce entre sí, se propone hacer algo y sale tan perfecto como salió. Lo viví muy intensamente todo ese periodo porque nosotros no dormíamos, nosotros teníamos que entregar el programa a la censura a las 4 de la mañana, que era la manera de molestarnos que había decidido el gobierno. Teníamos que ir a un edificio que estaba en la esquina de Ahumada con Huérfanos, donde está hasta el día de hoy el Consejo Nacional de Televisión, subir con la cassette, lo hacíamos Francisco Javier Celedón y yo. Todas las noches a las 4 de la mañana llegábamos como locos en auto, porque si llegábamos después de las 4 no nos dejaban pasar el programa al día siguiente. Ellos veían el programa con nosotros ahí y decían aprobado. Y entonces esto pasaba para ser visto al día siguiente. O decían desaprobado, tienen que hacerlo de nuevo, que fue el caso de cuando se hizo el programa sobre el juez de la Corte de Apelaciones, que aparecía en una televisión francesa, porque lo había entrevistado a la televisión francesa y lo habían publicado en París, donde contaba los distintos métodos de tortura que usaba la DINA y la CNI. Y esto fue considerado una violación del derecho de los jueces y los abogados que estaban ahí dijeron que la dignidad del Poder Judicial chileno no permitía que se usara una expresión de un juez en televisión. Con lo cual nosotros pusimos a la mamá de Carlos Caselli, que contó cómo la habían torturado a ella y fue muchísimo mejor todavía que el juez, claro. Entonces vivimos eso muy intensamente. Yo todas las noches cuando me iba, y lo que voy a decir es absolutamente cierto, cuando me iba de la casa, nos íbamos a las 3:30 de la mañana para llegar al centro y cerrábamos la casa, y el cuidador de la casa me decía, a ver si mañana cuando vengan no la han quemado, porque él vivía siempre en la noche con el miedo de que alguien iba a venir y le iba a prender fuego a la casa que usábamos de estudio de televisión. Por lo tanto, fue un periodo muy intenso y la victoria fue preciosa y naturalmente que lo sentimos como lo sintieron todos los chilenos en la calle. Así que fue un gran periodo de la vida. Y como digo, yo en lo que siguió, después yo participé en la campaña de don Patricio Aylwin, en la misma función de coordinación de los distintos equipos de publicistas y de cineastas, etcétera. Y así fue. Mire, ese es un episodio muy duro,
porque yo estoy convencido que no habría habido concertación de no haber sido por Gabriel Valdés. Y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque yo estaba en Estados Unidos y en Europa y me movía mucho y escuchaba mucha conversación más que participaba. Yo vi a los dirigentes demócratas cristianos viajar desde Chile a impedirle a mi padre que se reuniera con los socialistas en Nueva York y en Estados Unidos. Yo vi dirigentes importantes del partido que decían, no puedes juntarte con Lupé, no podemos reunirnos con Lupé. Por lo tanto, que no me vengan con cuentos a mí de quiénes son los que estaban con la concertación y lo que después fue la concertación y quiénes estaban en contra de la concertación. A favor de la concertación estaba Bernardo Leyton y estaba Gabriel Valdés en el exterior. En contra de la concertación en esa época estaba don Patricio Elwin y estaba un montón de gente que había conformado la dirección del Partido Demócrata Cristiano al final del gobierno de Allende. Yo no estoy pasando ningún juicio, menos aún un juicio moral, son procesos políticos, cada uno se para en los procesos políticos como quiere, pero también es bueno de pronto dejar el récord histórico claro tal cual uno lo percibió. Después yo vi naturalmente a mi padre como presidente de la democracia cristiana durante prácticamente todo el periodo de la lucha contra la dictadura. Fue encarcelado 2 veces, fue una persona que recorrió el país cuando era muy peligroso recorrer el país. Él organizó reuniones en que el coraje de la gente que fue a esas reuniones era admirable porque reunirse para hablar de política era ilegal. Él reconstruyó el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cometió errores? No cabe la menor duda que cometió errores. Él llamó a las protestas junto con los dirigentes sindicales y con personajes históricos como Manuel Bustos y otros. Pero no cabe la menor duda de que esas protestas no podían votar al régimen, sin duda. Hoy día mucha gente dice, sí, era una política de masa que era destinada al fracaso. Yo lo que digo es, sin esas protestas jamás de la vida el régimen militar se habría venido a negociar como lo hizo después. Las protestas en sí mismas eran insuficientes, pero sin las protestas no habría habido nunca negociación, ni menos aún habría habido esos acuerdos democráticos en los cuales finalmente los liberales de la derecha se atrevieron a participar. Por lo tanto, yo creo que efectivamente mi padre hizo una contribución muy decisiva, no solamente a la construcción de una fuerza democrática. Mi padre creó la Alianza Democrática en el Círculo Español, ahí en la Alameda, yo estaba presente. Yo participé en las reuniones del MAPU de la época, yo era dirigente, yo estaba en la dirección clandestina del MAPU en la época y después estaba muy cercano al Partido Socialista y particularmente a Ricardo Lagos, y nosotros vimos cómo se iba sumando el mundo socialista a esta idea y cómo finalmente se firmó el acuerdo entre los demócratas cristianos y los socialistas, que fue la base y ha sido el eje de todo el proceso. Por lo tanto, yo debo decir de que a mí a veces me choca cuando en el mundo que vivimos hoy, la figura de Gabriel Valdés es vista como una figura de segundo nivel en la democracia cristiana. La democracia cristiana no sería lo que fue si no hubiera sido porque consiguió que Gabriel Valdés la asociara con la concertación. El proceso de elección del presidente de la democracia, primero, mi padre dejó la presidencia de la democracia cristiana, yo pienso hoy día que fue un gravísimo error, yo no era demócrata cristiano, así que me era más difícil participar en los debates. Yo creo que si él hubiera seguido siendo presidente de la democracia cristiana habría sido candidato presidencial sin duda y habría sido el primer presidente. Se equivocó al dejar la presidencia, me consta que estaba muy cansado y muy destruido físicamente. René Abeliuk, que fue un gran radical y un gran amigo de mi padre y que fue una persona que luchó mucho en esa época en la Alianza Democrática, me dijo un día algo que no se me olvidará nunca, me dijo, toma nota de lo que significó la cobertura en el Mercurio y en la Tercera de lo que tu padre hizo durante el periodo de Pinochet y te vas a dar cuenta cuán desgastador para un ser humano es mirarse todos los días como un monstruo, porque lo que querían presentar era un individuo aliado de los comunistas, de la peor subversión. Esa fue la manera como esos 2 diarios, que luego lo aplaudían con gran entusiasmo cuando lo eligieron presidente del Senado, presentaron a Gabriel Valdés durante todos los años en que fue presidente de la democracia cristiana y de alguna manera líder público de la oposición chilena. Por lo tanto,
No era fácil ser presidente de la democracia cristiana, llegó a un momento de agotamiento en que dejó el partido. Y finalmente toma Patricio Aylwin el partido y se produce la situación de competencia entre ambos que termina con la proclamación de don Patricio. Proclamación que recuerdo fue hecha por Gabriel Valdés, quien le levantó la mano a Patricio Aylwin en esa época en el lugar donde se estaba proclamando el candidato. Si fue central o no fue central el famoso Carmen Gate es un cuento que yo la verdad es que no voy a entrar. Yo la verdad es que pienso que los partidos tenían padrones absolutamente inconfiables, habían dirigentes políticos que inflaban los padrones de una manera completamente sinvergüenza, porque esa es la verdad. Se generaron un montón de maniobras y de conspiraciones. Había gente que tenía mucha molestia porque efectivamente mi padre tenía características de personalidad que los habían irritado, algunas veces con cierta razón. Mi padre no era una persona fácil y por lo tanto creo que la historia se dio como se dio. Y yo creo que don Patricio Aylwin fue un gran presidente de Chile y un gran presidente de la transición y del periodo primero de la transición. Y yo creo que es uno de los más grandes hombres del siglo, sin no cabe la menor duda de eso. Pero en la familia esto provocó, claro, un cuadro de tristeza. Yo diría que el cuadro de tristeza no fue entonces, ha sido después muchas veces, cuando los propios demócratas cristianos hacen una especie de desconocida del rol de Gabriel Valdés en el periodo. Yo he estado presente en actos en los cuales yo me he acercado al presidente del Partido Demócrata Cristiano a decirle, ¿me puede explicar por qué recuerdan ustedes con esa gran emoción a un conjunto de demócratas cristianos y se saltan de una manera evidente a Gabriel Valdés? Básicamente merece un análisis, alguna vez habría que hacer un análisis, pero siento que la vida de él fue mucho más feliz, tal cual fue, probablemente que sin haber sido presidente de la República. ¿Quién lo lamentó? Sí, yo creo que lo lamentó en algunos momentos, pero también es cierto que él no tenía algo en su personalidad que sí tienen otros. Los americanos tienen una expresión muy buena que es el killer instinct, que es la expresión que quiere decir el instinto a matar. Y en política, para ser presidente de la República, hay que estar dispuesto a cualquier cosa. Y yo creo que mi padre era una persona que tenía una idea de sí mismo y una idea de la manera como él se relacionaba con su partido y con la sociedad, en la cual la idea de hacer ciertas cosas en política para conseguir el primer lugar estaba excluida. Bueno, de una manera muy especial. Yo tenía toda la intención de ser, como digo, de trabajar con la dirección en esa época que tenía que ver con comunicaciones en el gobierno, en fin, esa era mi idea. Mi idea era haber participado en algún nuevo canal, un canal que nunca existió por lo demás, hasta el día de hoy. Pero de pronto pasó algo. Don Ricardo Lagos, con quien yo tenía con él una gran amistad personal y una gran admiración, por cierto, me llamó para preguntarme si yo estaba dispuesto a ir a España como embajador. Y yo casi me caí de la silla porque no se me había pasado por la cabeza. Y yo le pregunté a qué se debía esta idea y me dijo, es muy sencillo, el proceso de transición a la democracia española es sin duda un proceso en el cual nosotros miramos con gran interés. Y los dirigentes políticos españoles son dirigentes muy cercanos, no solamente al gobierno actual, sino que al Partido Socialista. Ninguno de nosotros no necesitaba decirnos, dejábamos de saber que Ricardo Lagos iba a ser presidente de Chile en algún momento y iba a ser el primer presidente de Chile socialista después de Salvador Allende. Por lo tanto, nosotros entendíamos muy bien de que a él le gustaba y le parecía bien tener una relación importante con el Partido Socialista Obrero Español y con Felipe. Cuando yo le argumenté de que yo tenía 42 años y me parecía que era un poco precipitada la idea de partir de embajador, la respuesta de él fue decirme, Felipe tiene 47, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si fuera a otro lado, yo tengo que reconocer que con don Patricio Aylwin yo desarrollé una relación personal muy importante durante su campaña. Al fin y al cabo, alguien que está tan cerca de un candidato como para decirle, don Patricio, esa corbata, no. O decirle, don Patricio, perdone, pero usted no puede decir simplemente que a usted le gustaba la Chile, pero ahora le gusta la Católica, porque eso no se hace. O sea, cuando uno tiene que ayudar a un candidato así, uno desarrolla una cercanía.
Y yo más allá de, quizás hay algo que yo debería contar, porque es importante en la relación de mi padre con Elwin. Cuando a mí me llegó el recado vía don Máximo Pacheco, de que don Patricio quería que el mismo equipo que había dirigido él no trabajara con él, yo traté de preguntarle a mis amigos y mis amigos no querían. Y a mí mismo me resultaba muy difícil después de lo que había pasado con mi padre. Por lo tanto, yo me fui en la tarde a ver a mi papá y le dije, mire, me están pidiendo esto, me lo está pidiendo Enrique Correa, y además de eso me lo pide don Máximo y me dicen que don Patricio quiere y yo no sé qué hacer, porque la verdad es que yo estoy todavía con la carga emocional. Me dijo, no lo dude un solo segundo, llame en este momento a Patricio y dígale que está a su disposición, es nuestro candidato. Bueno, por lo tanto yo me sentí inmediatamente, ya, y en el camino desarrollé con don Patricio, algo que tuve hasta el final, un gran afecto personal. El punto es este, don Patricio acogió muy bien esta propuesta de Ricardo Lago, y por lo tanto de pronto me vi embajador en Madrid. Para España fue muy bueno, yo creo que fue una buena decisión, más allá de que me haya tocado a mí. ¿Por qué era una buena decisión? Primero porque era el primer embajador de un gobierno democrático en España desde hacía muchas décadas, porque había sido Franco y después había sido Pinochet. En segundo lugar, porque el gobierno español era un gobierno muy, muy joven. Y en tercer lugar era un gobierno de un partido socialista que sentía al Partido Socialista chileno como un partido hermano, y por lo tanto a mí me dieron un acceso que no habría tenido ningún otro embajador de Chile. Por lo tanto, además que un embajador joven mostraba una democracia joven, así que al final no era tan descriteriado como se me ocurrió a mí al principio, y yo creo que pude cumplir un papel importante en España en ese periodo, y luego cuando volví a Chile decidí volver a la política y por lo tanto le pedí a don Cloro Almeida que me permitiera acompañarlo en una gira que él estaba haciendo por Chile. Partí en esta gira por Chile con don Cloro y cuando estábamos en Puerto Montt, habíamos partido como en Antofagasta, estábamos en Puerto Montt y recibo un llamado de Eduardo Aninat que me dice, Juan Gabriel, yo quiero que tú dirijas la negociación de Chile con el NAFTA. Y yo le digo, pero discúlpame, pero yo no he dirigido nunca ninguna negociación comercial, y me dice, no, tú sabes manejar equipos, yo lo que necesito es alguien con visión política y con comprensión de la política internacional, porque técnicos de eso tengo de más, se contratan, no, yo lo que necesito es un conductor político. Me sentí bien halagado con esto que proponía Aninat y naturalmente lo fui a ver. Y después de darle un par de vueltas, me di cuenta que quedaban varios años para la próxima candidatura a diputado y decidí entonces entrar. Y la vida es como es. Volví a la Cancillería, volví a la Direcón, y finalmente el presidente Frei me nombró canciller, con lo cual ya el tema internacional quedó muy metido en mí. Sin duda, en primer lugar me tocó varias veces ir a la Unión Europea. Porque se demoró en haber embajador en la Unión Europea y don Enrique Silva Sima, que era el ministro, me pidió que acompañara a las primeras delegaciones de parlamentarios chilenos que fueron a la Unión Europea, con lo cual me di cuenta de las dimensiones que tenía España en la Unión Europea para América Latina, y trabajé mucho con los españoles en la perspectiva de una España que descubría Iberoamérica y que descubría los negocios en Iberoamérica y que descubría que su futuro económico estaba directamente vinculado con lo que era la relación con la región. Así que sí, de alguna manera los temas comerciales comenzaron a aparecer entonces. Hay dos cosas que quisiera contar. Lo primero, que es bien sorprendente, es que el día en que se produjo la detención de Pinochet yo lo celebré profundamente, me pareció que era lo mejor que podía pasar humanamente, y mi cabeza me dijo, esto nos va a traer problemas gravísimos. Pero mi corazón estaba claramente en eso. Y yo lo primero que hago, porque para mí, mi padre, una de las cosas que me enseñó en la vida es la lealtad. Y la lealtad con los amigos es fundamental, y por lo tanto lo primero que yo hice, yo era director económico, fui a ver a mi amigo José Miguel Insulza, que él me imaginaba sepultado por el peso de una cosa de esa naturaleza. Que alguien como nosotros, que habíamos estado exilados, habíamos luchado contra Pinochet, nos había tocado amigos muertos, etcétera, tuviéramos que ir a defender sus derechos en Inglaterra, era una cosa sorprendente. Y una cosa que me dijo Insulza me impresionó mucho, me dijo, oye, ¿sabes?
no, tú no vas a estar en este equipo, porque tú puedes ser importante más adelante, así que tú te vas de este equipo. Y no me dejó estar en el grupo. Con lo cual yo le dije, muy bien, si me necesitas para algo, bueno, pero me voy. Y siempre he pensado en eso porque a mí no se me pasó nunca por la cabeza de que a mí me podían nombrar canciller en ese momento. Y naturalmente cuando el presidente Frei me llamó, de paso yo, también curioso, estaba en Haití. Había ido a Haití porque Haití tenía interés en copiar las cosas que hacía ProChile. Por lo tanto, yo pasé por Haití por primera vez en mi vida a tratar de explicarle a las autoridades haitianas cómo funcionaba ProChile y ver si había posibilidades de cursos y de seminarios que pudieran, bueno. Estaba en Puerto Príncipe cuando me llama Insulza y me dice, ¿qué haces en Puerto Príncipe? Y yo le digo, le explico. Me dice, te va a llamar el presidente en momentos más. Yo le dije, estoy tomando un avión a Washington. Me tomo el avión a Washington, llego a Washington y me llama el presidente, tan pronto piso Washington, para proponerme que sea canciller. Y por supuesto, acepté y comenzó este proceso complejo, en que Insulza ya había avanzado, pero Insulza, debo decir, por lo menos es mi percepción, y no sé si le gustará a él mi percepción, pero es la mía, había llevado el cuadro en un proceso de conflicto tras conflicto con quienes tenían a Pinochet en sus manos, vale decir, con los ingleses. Habían conversaciones con los españoles, pero todos sabíamos que los españoles argumentaban que ellos no podían pasar por encima del juez Garzón, por lo tanto el problema era más bien no pelearse con los ingleses. Por lo tanto yo cambié la estrategia de una manera muy radical. Yo dije, ¿con quiénes nos debemos molestar o con quiénes debemos tener una actitud más firme? Con los que mandaron detener a Pinochet, no con los que lo tienen por casualidad porque se los pidieron los otros. Por lo tanto, por una casualidad, yo conocía mucho a la embajadora inglesa aquí, fui a visitarla para pedirle, de alguna manera, lamentar junto con ella los niveles de insultos y de agravios que le estaban haciendo. Hay que pensar que le fueron a botar basura en la puerta de la embajada por decisión del alcalde de Providencia de la época. Yo fui a la primera reunión que hubo con los países europeos, una reunión importante, la Unión Europea con Chile, que tuvo lugar en Río de Janeiro, y conocí a Robin Cook, que era el canciller británico. Y tuvimos una estupenda relación humana de inmediato. ¿Y por qué tuvimos una estupenda relación humana? Por una razón. Porque yo, es mi lección de vida, no existe un problema jurídico abstraído de condiciones políticas. Tal cosa no ocurre más que en la cabeza de alguna gente en la Cancillería chilena. Por lo tanto, cuando se transforma el tema de Pinochet en un tema estrictamente jurídico, se perdía la oportunidad de hablarle a gente que tenía una gran simpatía por nuestro proceso político, de lo que significaba el retroceder en el tiempo y rebobinar el cuadro de la transición chilena hasta un conflicto total con las Fuerzas Armadas. Cuando yo le expliqué al señor Matute, ministro español, esto, el señor Matute me cambió de tema porque no le interesaba. El señor Matute era del Partido Popular, no sentía particularmente preocupación con los temas políticos chilenos y quería mantenerse en un terreno de absoluta rigidez jurídica. Y nosotros le hacíamos el juego. Cuando yo me encontré con Robin Cook y le dije, mire compañero Cook, usted es del Partido Laborista, yo soy del Partido Socialista. Nosotros queremos elegir a Ricardo Lagos presidente de la República y ustedes nos van a generar un cuadro en el cual, si se les llega a morir en Londres o se les llega a generar una situación en la cual lo tienen que expulsar a España, ustedes, en vez de provocarnos a nosotros un avance en nuestra consolidación democrática, van a producir un retroceso en nuestro cuadro democrático. Él lo entendió. Y estaba dispuesto no solo a entenderlo, sino que a ponerse en nuestros zapatos. Yo creo que si yo hice un aporte a eso fue ese. Naturalmente que la argumentación nuestra siempre fue de que nosotros teníamos derecho a juzgarlo, más que el derecho que podía tener el gobierno español y particularmente el juez Garzón. Esa es una discusión abierta, va a seguir abierta, no tengo ningún interés en cerrarla y por lo demás no podría hacerlo. Lo que sí me parece necesario es decir de que hubo un equipo perfectamente cohesionado en el ministerio, en el cual estaba Alberto Van Claveren como figura central del proceso,
estaba Mariano Fernández como subsecretario que hizo mucho trabajo en Europa sobre la materia, había un conjunto de funcionarios menores que participaron muy activamente. Yo creo que se armó un buen equipo y a mí me pareció particularmente bueno, algo que lo digo porque forma parte de otra época. Fue extraordinario como no hubo nunca filtraciones, porque yo creo que se creó un equipo de cuerpo en el cual la convicción de que era doloroso hacerlo, pero era necesario para los intereses del gobierno de Chile y del Estado de Chile, el que este hombre volviera a Chile y enfrentara a la Corte de Justicia aquí, aunque nos pasáramos años y aunque se muriera entre medio. Pero que nosotros no teníamos mejor alternativa que esa, yo creo que la gente lo entendió. Y aunque lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir. Las alternativas eran tres y no habían más que tres, matemáticamente. O Pinochet se moría en Londres, y si se moría en Londres o en España, el entierro aquí habría sido algo que habría cambiado completamente nuestra relación con las Fuerzas Armadas y habría cambiado completamente la imagen de Pinochet en la historia de Chile. O bien la segunda posibilidad era que no se muriera en Londres, pero lo mandaran a España, con lo cual los españoles lo habrían tenido que soltar, porque no podían mantener preso a alguien de más de 75 años de acuerdo a su ley, con lo cual Pinochet habría vuelto a Chile y habría desde aquí generado un cuadro imposible porque habríamos seguido en un juicio que habría durado años y nos habría mantenido en tensión con España y al gobierno en tensión permanente con las Fuerzas Armadas que le habría hecho exigencias de cómo llevar el juicio. La tercera alternativa era que lo devolvieran por razones humanitarias de acuerdo a la ley británica. Que alguien me explique si había una cuarta. No había una cuarta. Por lo tanto, siendo todas las alternativas malas, no cabía la menor duda que la que lo devolvieran a Chile era la única viable y pasaron cosas que pasaron. Yo no creo que la entrevista sea sobre ese tema, pero es evidente que cuando a mí me llamó Cook por teléfono para decirme, yo estaba en Nueva Zelanda, para decirme, yo te he dicho 4 veces que no hay ninguna razón de salud para preocuparse y ahora te llamo para decirte que sí hay una razón de salud para preocuparse porque tuvo un derrame cerebral y nos preocupa. Tanto le preocupaba a Cook que viajó a Nueva Zelanda y yo tuve una reunión en Nueva Zelanda, secreta, con Cook, en medio de una reunión de APEC. Y Cook de ahí siguió a Hong Kong. Cuando el embajador británico en Nueva Zelanda le contaron que Cook venía a verme a mí, se rió y le dijo al embajador Fernando Reyes Mata de la época, supongo que es broma. Y Fernando Reyes le dijo, no, ninguna broma, llega en 2 horas más y viene a ver al canciller chileno. Por cierto que para un embajador británico en Nueva Zelanda, no saberlo era una frustración, pero además miraba por debajo de la pierna el tema de Pinochet, por lo tanto no creía de que Inglaterra le iba a dar ese nivel de interés. Pero era evidente que el gobierno británico pensaba que una muerte en Londres era lo peor que les podía pasar. Por lo tanto, colaboraron en eso y yo creo que fue positivo. Yo no siento que con el Reino Unido se vio afectada, no lo siento. La verdad es que hubo conversaciones muy duras entre Blair y Frey. A mí me han contado personas que estaban presentes ahí, que una de las personas que traducía, llegó un momento en que eran tan duras las cosas que se decían, que se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, a pesar de esa dureza, yo diría que la actitud de Robin Cook salvó muchísimo el cuadro. Yo tengo una carta que me mandó Robin Cook después diciendo que no había nada más satisfactorio en la carrera diplomática y en lo que son las relaciones entre países que encontrarse con alguien con el cual se sabe que se está actuando por razones de principio de Estado y por razones de respeto a lo que es el interés del país, más que por voluntad personal, y que esta relación conmigo lo había satisfecho así. Yo tengo la impresión de que el gobierno británico se quedó tranquilo y el presidente Frey, por cierto, que también. Ahora, con España la relación no fue buena en ese momento por una razón. Quizás esto va a ser de lo que voy a tener que pedir de que quede más tiempo, porque hubo actitudes despectivas de parte del gobierno español y de parte de instituciones españoles a las preocupaciones que tenía el presidente de Chile y el gobierno de Chile. Yo me acuerdo cuando se le pidió al Consejo de Estado que revisara hacia una legislación de extradición
que había firmado Chile con España en la época de Franco le permitía al Consejo de Estado recomendarle al gobierno español que aplicara esa legislación de extradición, con lo cual Pinochet podría haber sido extraditado desde España hasta Chile, lo que era un castigo suficiente. Los tribunales chilenos habrían pedido la extradición y Pinochet podría haber sido extraditado a Chile. Y la reacción del Consejo de Estado de España, una institución de enorme importancia, fue que su presidente, vestido con pantalones blancos y una polera rosada, de vacaciones en las Canarias o no sé dónde, dijera por televisión: no tenemos interés en eso, esa petición del gobierno de Chile no tiene valor, no constituye ninguna, no es posible hacer una cosa así. Y nosotros tuvimos que ver eso por televisión, esa fue la respuesta. Hay que pensar que ese señor, que ya no vive desgraciadamente, pero era amigo de muchos dirigentes demócratas cristianos, entre otros de Andrés Saldívar, quien me había llenado de expectativas respecto de la posición positiva que podía tener ese señor frente a nuestros problemas. Por lo tanto, eso resintió de alguna manera nuestra relación con el gobierno español, lo que no era raro si uno pensaba de que Frei y Aznar nunca se entendieron demasiado bien. Yo creo que la gente pensaba de que era una gran cosa que se hubiera detenido a Pinochet en el mundo y que el gobierno de Chile parecía moverse por presiones militares. Y uno de los problemas más complicados era explicarle a la gente que no había presiones militares, que lo que nosotros veíamos era que si esto continuaba, se iban a producir retrocesos en la derecha chilena y probablemente, por cierto que ya habían ocurrido en todos los militares en retiro, que podían tener consecuencias muy negativas para lo que era nuestro proceso de consolidación de una transición. Sobre todo, era extraordinariamente duro que mientras uno hablaba con los miembros de la Corte de Apelaciones, a mí me tocó hablar con el presidente de la Corte de Apelaciones de la época, para asegurarme que si Pinochet volvía a Chile lo iban a juzgar. Y nos decían, por supuesto que lo vamos a juzgar. Hay 12 causas en Chile, nosotros prefiriéramos como país que lo juzgaran en Europa a que lo juzgaran nuestras propias Cortes de Justicia. Por lo tanto, sin duda que ese retroceso que al final no ocurrió, porque ganó Lagos la elección y pasó lo que pasó, sí ocurrió en términos de imagen de Chile afuera, porque se llegaba a la conclusión de que estábamos actuando condicionados por la presión militar, y no era verdad. Mire, hay varias maneras de relatar esta historia y es muy complicado hacerlo quizás en tan corto tiempo, pero hay varios factores que a mí me motivaron y que luego me hicieron, digamos, encontrar que la decisión del presidente Lagos era la decisión adecuada. Lo primero que tengo que decir es esto. El presidente Lagos, y voy a hablar primero de la decisión oficial, el presidente Lagos meditó profundamente sobre este asunto. Aquí no hubo ninguna precipitación ni ninguna reacción ideológica. El presidente Lagos valoraba enormemente nuestra relación con Estados Unidos, tenía conciencia del avance que significaba la suscripción del tratado con Estados Unidos, y el presidente Lagos valoraba también que Estados Unidos le hiciera frente a un tirano como era Saddam Hussein, a un dictador que de alguna manera había conducido a su pueblo a situaciones de crueldad y de maltrato como solamente los tiranos de la antigüedad eran capaces de hacer. Nosotros sabíamos perfectamente lo que había significado la guerra entre Irak e Irán, sabíamos perfectamente el uso de armas químicas contra el propio pueblo iraquí, o sea, no había cómo equivocarse desde el punto de vista de la situación en conflicto. Sin embargo, nosotros sí teníamos serias dudas acerca de, y el presidente tenía serias dudas acerca de la legalidad de la decisión norteamericana, de la conveniencia política de la decisión norteamericana y por lo tanto de las consecuencias que podía tener una decisión de esa naturaleza. Y a mí me parece que la dignidad de Chile en su participación en el Consejo de Seguridad no estaba en transformar el Consejo de Seguridad en un lugar para relaciones bilaterales con Estados Unidos, como muchas veces Estados Unidos quiere. La famosa pregunta norteamericana en el Consejo de Seguridad de decir, ¿es usted amigo mío o no? Es una pregunta que no tiene nada que ver con el Consejo de Seguridad. Esa pregunta habrá que hacerla en Washington. Pero en el Consejo de Seguridad lo que hay que hacer es persuadir,
tener capacidad de deliberar, tener capacidad de reflexionar colectivamente y llegar a un acuerdo que sea conforme con lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Para eso está uno en Naciones Unidas, no está para estarle haciendo caso al más poderoso o al más amigo. Por lo tanto, el presidente, cuando decidió conversar con Hans Blix, que era el técnico, especialista, nombrado por Naciones Unidas a cargo de las comisiones de inspección, tomó una decisión muy sabia a mi juicio. Me enorgullezco el haberla propuesto, pero en esa conversación que duró 3/4 de hora y que yo escuché, porque estaba abierto el teléfono, en la oficina de Hans Blix alrededor de las 8 de la noche de un día cualquiera, Hans Blix le explicó al presidente Lago por qué no había encontrado armas. Y las probabilidades altísimas de que no había encontrado armas porque no había ninguna arma. Y que para él afirmar que no había ninguna arma era afirmar una negación que era imposible de hacer desde un punto de vista lógico, pero que naturalmente, si a él le daban 3 meses más de inspecciones, había que concluir de que no existían armas de destrucción masiva en ese país. El presidente Lagos valoró la información de la seguridad francesa y de la seguridad alemana que simplemente, y lo voy a decir en una anécdota, me decían a mí, no tienen zapatos los soldados iraquíes. Ustedes se pueden imaginar que soldados sin zapatos van a tener la capacidad de estar en una situación de usar armamento químico enterrado a 55 grados de temperatura bajo el desierto para sacarlo, meterlo en un misil que nadie ha encontrado nunca y disparárselo a Inglaterra. O sea, ¿alguien puede creer esta fábula? Eso era lo que nos decían los alemanes y nos decían los franceses. Por lo tanto, nosotros teníamos la convicción que no la sabían. Y teníamos la convicción además de que Estados Unidos se iba a involucrar en una situación de guerra imposible. Hoy día ya es demasiado evidente lo que pasó como para poder empezar a dudar en eso. Voy a decir algo personal. Yo recomendé desde el principio esto por una razón. Yo fui nombrado embajador en Irán, en la misma época en que estaba en Naciones Unidas. Y yo fui a Irán 4 veces, por periodo de 2 semanas. Con lo cual me atrevo a decir de que para un chileno conocí Irán mejor que el 99.9% de los chilenos. Y conversé con muchos iraníes. Estuve en oficinas donde había gente que tenía fotografías de su familia destruida por la guerra con Irak, hermanos muertos en fotografías por la guerra con Irak, etc. Y me di cuenta de lo que era el mundo islámico, me di cuenta de lo que eran los chiitas y los sunitas, entendí el problema desde adentro, me di cuenta de los niveles de fanatismo que existía en torno a los temas religiosos y me di cuenta también de la inteligencia de la gente que estaba manejando esos países. Ahí no había ningún imbécil. Por lo tanto, la idea de que esto era un tema simple, esa idea no era Irán, era Irak, pero esa idea expresada con tanta pasión por el vicepresidente Cheney diciendo, vamos a entrar, nos van a ovacionar, nos van a aplaudir y luego vamos a armar una democracia y nos vamos a retirar, era simplemente Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, lo que yo le transmití al presidente Lago es, esto es un acto demencial, y creo que es lo que era. Por lo tanto, yo nunca tuve dudas. Quizás, digamos, siempre algo de duda teníamos. No puedo olvidar a mi amigo y colega Adolfo Aguilar Sincer, embajador de México, cuando íbamos atravesando la primera avenida un día y me dijo, ¿y si tienen armas, mano, qué hacemos? Bueno, porque naturalmente que existía la posibilidad de la pesadilla de que los soldados americanos se hubieran encontrado al llegar con una barrera de armas químicas y de... Pero no pasó porque no habían, y nosotros sabíamos que no las habían porque confiábamos mucho en Hans Blix. Yo tenía una cercanía especial con Hans Blix por razones personales que no viene al caso contar, pero él era un profesor sueco de Derecho Internacional que yo conocía, que teníamos amigos muy íntimos en común, y él me dio acceso inmediatamente a su oficina y escuché conversaciones sobre el tema de las armas químicas y las armas nucleares en Irak, que me llevaron a pensar que todo esto que decía Estados Unidos era falso. Así que fue una decisión difícil. Y voy a decir otra cosa más, la presión de la prensa chilena fue mucho peor que la presión de la embajada americana.
La embajada americana sin duda no me tenía mucha simpatía aquí y transmitió sus opiniones a la Cancillería. En la Cancillería hay una parte importante de gente que era partidario de que Chile votara a favor de Estados Unidos, no cabe la menor duda de eso. Tenían sus buenas razones, yo no niego. Era muy difícil tomar la decisión que tomó el presidente. Mucha gente de muy buen criterio y de muy buena fe sostenían que no había ninguna razón para que Chile se confrontara con Estados Unidos por un asunto como este y nosotros debíamos apoyar a Estados Unidos porque era lo que correspondía, y yo respeto ese punto de vista. El punto de vista fue derrotado por el propio presidente en una decisión presidencial, pero créame que yo en serio digo que lo que nosotros pensábamos y lo que yo pensaba no en ningún caso lo considero algo que descalifica lo que pensaban los que estaban en contra, vale decir, los que pensaban que había que mantener incólume una relación con Estados Unidos tenían muy buena razón para pensar eso también. No, el TLC se firmó igual como se había acordado, con una excepción, no la firmó el presidente Bush y el presidente Lago, que me importa a mí, como decía alguien, no hubo fiesta y a mí qué me importa, se firmó en Miami por la señora Soledad Alvear, canciller de Chile, y el señor negociador de Estados Unidos de la época, por lo tanto, y el tratado ha funcionado perfectamente durante 10 años, y un mes más tarde de eso, Colin Powell llamó a Soledad Alvear y le preguntó si Chile estaba dispuesto a poner en 48 horas un batallón chileno en Haití. Y la ministra le dijo, llame usted al presidente Lago, y el presidente Lago le dijo, señor Powell, en esta materia hay decisión del Consejo de Seguridad, hay una decisión del Consejo de Seguridad y yo en 48 horas le pongo un batallón en Haití, y así lo hizo. Eso mostraba nuestra amistad con Estados Unidos, nuestra visión común respecto de ciertos temas, pero también mostró muy claramente nuestra lealtad con Naciones Unidas. Mire, con respecto a Argentina, yo fui el primer embajador chileno después de que comenzaba Néstor Kirchner y la relación no fue fácil. Primero no era fácil la relación con el presidente, que no tenía ningún interés en la política internacional, ni tenía ningún interés en los embajadores internacionales, y creo que yo fui el único embajador que presentó credenciales y que luego de eso dijo que nunca más recibía a alguien presentando credenciales porque era una pérdida de tiempo. La presentación de credenciales es una ceremonia en la cual nadie se supone que va a discutir los temas de fondo de los países. Es una ceremonia que se hace civilizadamente en todos los países. Pero el presidente Kirchner tenía sus maneras y conmigo tuvo muy buenas relaciones humanas. Cuando me encontré con él me decía el embajador amigo, pero el periodo que yo estuve ahí estuvo marcado por un acto que tuvo mucha gravedad y que fue el corte de la venta de gas de Argentina a Chile, que fue para mí una sorpresa, para el gobierno de Chile una sorpresa, y fue un momento de mucha pérdida de confianza con Argentina, que supimos llevar muy bien. ¿Por qué fue pérdida de confianza? Porque el presidente Lagos, a quien yo había informado debidamente de lo que se me informaba a mí en Argentina por parte especialmente de los empresarios vinculados al gas y a la venta de gas, que la situación era mala por cuanto no había inversión, al no haber inversión no había producción, no había investigación de nuevos pozos y depósitos de gas, y por lo tanto se iba a acabar el gas, algo que negaban las autoridades argentinas con gran entusiasmo cuando uno se los planteaba. El presidente Lagos decidió reunirse y consultar directamente al presidente Kirchner en una reunión en su casa. Cuando el presidente Kirchner vino aquí por el bicentenario, o el centenario, perdón, del Cristo Redentor. Yo tengo que decir que yo lamenté mucho que el presidente Lagos decidiera reunirse a solas con el presidente Kirchner, sin el canciller, la Soledad Alvear, y sin el embajador en Buenos Aires. Yo no voy a ser nunca presidente de la República, pero tengo una lección que la tengo clarísima. No es buena idea que los presidentes hablen solos entre sí. Y he visto a demasiados presidentes hablar solos entre sí. No recuerdan luego lo que hablaron, queda dos versiones para el resto del mundo, no existen testigos, no hay notas,
y por lo tanto muchas de esas conversaciones, yo no niego que alguna vez tienen que ocurrir, son extraordinariamente complicadas para quien debe administrar esos procesos más tarde. A la mañana siguiente el presidente Lagos, después de la comida, me dijo: el presidente Kirchner me ha dado garantía absoluta que no hay problema con la producción de gas y esto se va a seguir normalmente su curso. Fueron 20 días más tarde, estando yo en la Embajada de Chile, con Cristina Kirchner sentada a mi lado y Jorge Arrate sentado al otro lado, en la presentación de un libro sobre la historia común de la clase obrera argentina y chilena y su desarrollo organizacional, en que Cristina comentaba este libro de Jorge Arrate, que se me acerca un funcionario y me dice: nos acaban de cortar el gas. Yo le digo a la senadora Kirchner, la senadora Kirchner se para y se va. Le digo al presidente, el presidente se molesta muchísimo, llama al presidente Kirchner, tienen una conversación muy mala por teléfono, se cortan el teléfono y luego el presidente Lagos me llama para decirme explicarme su política, cómo él va a reemplazar el gas argentino y lo que ha ocurrido realmente, la transformación de varios puertos chilenos en puertos de transformación y embalamiento de gas. En definitiva, se produjo un momento de mucha tensión y de desconfianza. Como me dijo Cristina Kirchner, va a haber que poner bien estos dos hombres y va a haber que organizar un sistema para que conversen. Yo creo que hay pocos ejemplos mejores de la solidez de la relación entre Chile y Argentina que ese conflicto. Solo a las 10 días, 12 días comenzaron a entender la gravedad de lo que habían hecho. Yo diría que la solidez de la relación institucional se mantuvo sin ninguna vacilación. No hubo ni un solo momento en el cual yo pudiera decir como embajador en Buenos Aires: aquí se está produciendo un deterioro alarmante. No puedo olvidar el llamado del comandante en jefe del ejército en ese momento, diciéndome: embajador, la diplomacia militar existe, nuestra relación con el ejército argentino es de tal manera buena que ¿qué le parece que organicemos una buena comida entre oficiales chilenos y oficiales argentinos en Buenos Aires? Vamos con señora y hacemos una cosa de un centenar de personas y le damos harta publicidad. Yo le dije: me parece maravilloso, véngase usted para acá y vamos a mostrarle a quienes nos observan que nuestra relación sigue siendo de primer nivel. Hubo una gran reunión en la cual yo participé, luego tuvimos reuniones con el embajador argentino aquí, yo fui recibido por varios ministros y la situación tendió a normalizarse. El ministro Bielsa de la época, ministro de Relaciones Exteriores, era un hombre muy sensible al interés de Chile, tenía una influencia menor con el presidente, hay que decir, pero tenía una gran sensibilidad frente a nuestro tema. Otro ministro de la época fue también muy importante en el periodo, el ministro secretario general de gobierno de la época. Por lo tanto, hubo una receptividad argentina que logró restablecer bien la situación. Pero obviamente la relación con Argentina no ha sido nunca demasiado fácil, pero yo diría que nunca en la historia hemos pasado por un mejor periodo que el que pasamos ahora. Y la razón de fondo es porque las relaciones entre nuestras regiones y nuestras provincias es de tal manera avanzada, es de tal manera desarrollada, que ya las peleas entre las capitales tienden a perderse en este mar de relaciones que hemos construido entre los dos países. Cuando yo me fui de Naciones Unidas, yo no me fui del todo feliz, porque había habido una guerra que yo no quería y había habido una situación en la cual obviamente habíamos quedado con cierto nivel de tensión. Yo no puedo negar que un diplomático, por muy profesional que sea, tiene sentimientos y desarrolla, digamos, percepciones. Yo tenía tal percepción de abuso y de indiferencia hacia el derecho internacional y hacia lo que significaba la institución de Naciones Unidas por parte del gobierno del presidente Bush, que naturalmente no me era una tarea fácil el continuar trabajando como si nada hubiera ocurrido. En ese contexto yo le pedí al presidente Lagos que me mandara a Argentina
porque me parecía que era un desafío muy importante y me parecía que me permitía salir de un medio en el cual yo no podía fingir business as usual. El presidente decidió enviar a Heraldo Muñoz a Naciones Unidas, que había tenido una muy buena relación histórica con Condoleezza Rice y por lo tanto estaba en estupendas condiciones para hacer una embajada de gran nivel en Naciones Unidas en ese momento. Yo me fui a Argentina, pasó un año y medio en Argentina y de pronto tuve un llamado de Kofi Annan, con el cual había desarrollado una estupenda relación personal hasta el día de hoy, y Kofi Annan me dice: yo quiero un jefe de una misión militar para intervenir en el cuadro de guerra civil en que está Haití. Y yo sentí que mi adhesión hacia Naciones Unidas y la importancia que yo le había dado a Naciones Unidas era tal que era una oportunidad que yo no podía dejar de lado. Yo le debo confesar que irse de Buenos Aires a Puerto Príncipe no era una opción fácil, y menos aún para la familia. Pero para mí estar a cargo de una misión de Naciones Unidas y volver a Naciones Unidas, y volver en la puerta grande a Naciones Unidas, era una cosa que me importó mucho. El presidente Lagos se manifestó más que sorprendido y encantado con lo que yo le estaba proponiendo. Le gustó mucho la idea. Y yo acepté a Kofi Annan. Y fui allá, y yo diría que mi vida es antes de Haití y después de Haití. Eso sí que es clarísimo, porque lo que me impactó desde el punto de vista personal, estar a cargo de un Estado, porque efectivamente el primer ministro, con el cual tengo una relación, me atrevo a decir fraternal, porque es la relación a pesar de que él tiene 86 años y muchas veces lo siento más como paternal que... Y él había sido funcionario de Naciones Unidas por 18 años y tuvimos un entendimiento de tal naturaleza que me doy cuenta que yo participé en las decisiones principales del Estado haitiano en ese momento. Y logramos armar un cuadro en el cual un país que estaba destruido completamente en el sentido político, logró rearmarse hasta tener un año y medio después que yo estaba ahí una elección que fue la elección más limpia que ha tenido Haití en su historia. Y que participó además, nunca ha participado más gente, cerca del 70% de la población. Y ganó el presidente Preval limpiamente, en contra de la voluntad de los ricos del país, que por supuesto no querían que ganara Preval, sino que otro candidato, porque tenían miedo del retorno del presidente Aristide. Yo me metí mucho en la sociedad haitiana, llegué a entender mucho ese país, siento por ello un profundo afecto. No participo de la idea de que es un país que está destinado a desaparecer, como creen alguna gente en América Latina. Los latinoamericanos nunca hemos tenido suficiente conciencia de lo que significó la esclavitud. La esclavitud es uno de los hechos más brutales de la historia de la humanidad. Yo lo comparo con el Holocausto. No hay una cosa más horrible que haber tomado miles, centenares de miles, millones de personas, sacarlos como animales y traerlos a trabajar a lugares que no eran su patria, a su país, separándolos de sus niños, de sus familias y transformándolos en objetos. Así surgió el capitalismo. El capitalismo se olvida que la famosa mano invisible de Adam Smith era negra, como dijo alguien. Me parece a mí una cosa importante de recordar. Haití es lo que es hoy día porque vivió aislado del mundo durante 100 años porque se liberó por la violencia y la fuerza de la esclavitud. Y el mundo occidental, en vez de recibirlo, lo aisló. Y hoy día la gente se pregunta por qué ese país es subdesarrollado, y yo digo ese país es subdesarrollado porque nosotros lo llevamos a esa situación durante 100 años de aislamiento. Haití no tuvo siglo XIX. Nosotros tuvimos comercio, guerras, viajes, oligarquías que se ubicaban en París, todo tipo de encuentros con Argentina, Perú, Bolivia, etcétera. Haití era un país aislado, sin relaciones con el Caribe anglófono, que no quería perder la esclavitud, por lo tanto le tenía temor y distancia a Haití. Los americanos expulsaron al primer embajador que les mandó a Haití porque era negro. Los países de América Latina no querían meterse con Haití porque le tenían miedo a Francia y a los países europeos y consideraban que los haitianos habían matado demasiados franceses. Por lo tanto, este país heroico que se liberó de la esclavitud, en vez de ser recibido por nosotros, fue rechazado durante 100 años y finalmente no tenía ningún interés para nosotros. Por lo tanto, fue un país que le costó mucho desarrollarse. No tuvo relaciones, no tuvo intercambio comercial, no tuvo guerras, no tuvo intercambio
visiones culturales distintas. Alguien ha dicho que no hay ningún país africano mejor conservado que Haití, porque a diferencia de los africanos que fueron ocupados por blancos hasta 1950, 1960, Haití fue independiente en 1804 y por lo tanto conservó mejor la tradición de los esclavos africanos que cualquier otro país africano. Entonces es un país que yo creo entender, hasta cierto punto entiendo, porque es un país difícil de entender, pero me cambió mucho la manera de mirar el mundo y de mirar su desarrollo y de mirar cómo se construye un país. Aprendí mucho y yo creo que fue útil para Chile el que hubiese un chileno a cargo de esa misión. Después hubo otros más que estuvieron ahí, que fueron también muy importantes. Mariano Fernández cumplió una tarea muy importante en el mismo cargo. Yo seguiré relacionado mientras viva con ese país. Mire, yo me sentí muy honrado con que la presidenta me pidiera que fuera a Bolivia, más aún por el trato que me dio el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera. Ellos me recibieron como representante de UNASUR, en ningún momento hubo una situación de distancia por el hecho de que yo fuera chileno. Hay que pensar que el otro chileno que participaba en el proceso era José Miguel Insulza, que era secretario general de la OEA. El tema chileno no apareció nunca. Las veces que hablamos del tema del mar, que no fue poco, particularmente con García Linera y con Evo Morales, la idea fue un tema que se ha demorado 100 años en resolver, en plantearse bien, necesita 100 años para resolverse. Ninguno de nosotros podía pensar en ese momento que el presidente Evo Morales iba a ir a La Haya con un caso como contra Chile. La relación humana fue muy buena, aprendí mucho sobre Bolivia y sobre la manera como negocia Bolivia. Me di cuenta de que había un fenómeno de racismo muy fuerte, había un fenómeno de distancia entre regiones que había que resolver. El tema de la Constitución era una Constitución construida de tal manera que se hacía difícil de aplicar. Aprendí mucho sobre cómo no hay que hacer constituciones. Y, en definitiva, desarrollé un gran afecto hacia Bolivia y, por lo tanto, me duele mucho la situación en la que estamos hoy día. Creo que la relación entre el presidente Evo Morales y la presidenta Bachelet era estupenda. Los niveles de confianza entre ellos eran muy altos. Y yo he sentido mucho ver cómo el presidente Morales ha olvidado todo eso y ha entrado en un terreno de improperios y de denostaciones y de malos tratos que no ayudan en nada, más que, propongo o supongo, mantener el poder que él tiene sobre el MAS y sobre el Estado boliviano. Si el presidente Evo Morales cree que con lo que ha hecho va a conseguir la adhesión de los chilenos, está profundamente equivocado. Me frustra mucho decir que nunca he visto un nivel de antibolivianismo igual como el que veo en Chile hoy día, así como de antichilenismo como el que se ve en Bolivia. Por lo tanto, pensar de que alguna vez vamos a volver a hablar del mar con dos países que se distancian cada vez más y desconfían cada vez más uno del otro, como se ha producido hoy día, es simplemente estarse mintiendo a sí mismo. Mi impresión es que Evo Morales ha postergado 100 años las posibilidades de que nosotros tengamos un acuerdo en materia marítima con Bolivia. Salvo que se produzca un cambio brusco, alguna situación distinta, algún cuadro de lucidez que llegue del Espíritu Santo, no veo cómo vamos a proseguir un camino necesario. Vamos a ser vecinos siempre. José Miguel Insulza lo dijo muy bien. El día en que saquen los focos y los jueces se saquen sus togas y sus pelucas y se vayan a la casa y se acabe este proceso, ahí va a estar Chile y Bolivia como vecinos que van a tener que seguir conversando. Pero aprendí durante el periodo en que estuve en ese cargo, que no fue poco porque fue casi un mes, en que estuve durmiendo ahí en el Hotel Portales en Cochabamba y viajando con Evo Morales en su avión privado a La Paz y volviendo y participando en muchas reuniones incluso en los dormitorios de los hoteles con García Linera y con los otros, con los prefectos, me di cuenta hasta qué punto éramos países que teníamos cosas en común y que podíamos encontrar soluciones a lo que nos estaba pasando y no conflictos.